Bueno, una figura muy relevante y muy controvertida, y que todo el mundo más o menos sabe quién es, etcétera, pero esto lo hace todavía mucho más difícil. De todas formas, yo llego a Unamuno como narrador de una manera, vamos a decir, natural, después de mucho tiempo de hacer ficción, pero de una manera natural. Había escrito en el año 2005 un relato breve que se titula El último café, sobre las últimas horas de Unamuno, sobre la muerte de Unamuno. Y ahí, bueno, pues me encariñé con el personaje, vi que tenía mucha potencialidad, que se podía hacer mucho con él, que es un gran personaje ya de por sí, ¿no? Daba mucho juego. No lo hice entonces, no seguí escribiendo sobre él, porque el tema que me interesaba era el de la muerte de Unamuno, y yo se había escrito una especie de novela de no ficción, que era Agonizar en Salamanca, de Luciano González Ejido, de modo que lo dejé ahí aparcado. Con el paso del tiempo, bueno, yo no soy un especialista en Unamuno, ni siquiera un estudioso asiduo de Unamuno, pero sí que he hecho muchas cosas relacionadas con él, de todo tipo, lo que ha hecho que me haya ido familiarizando con su figura. Tengo mucho contacto con gente que lo ha estudiado. O sea, estoy en una situación, vamos a decir, un poco privilegiada para hacer lo que he acabado haciendo. Pero antes, bueno, pues tuve que escribir todas estas novelas, ¿no? 11 novelas, y sobre todo la serie Fernando de Rojas. Son 6 novelas de momento para llegar aquí. El paso decisivo fue después de escribir con Manuel Menchón La doble muerte de Unamuno, que es un ensayo, pero que tiene también mucho de literatura, ¿no? De narrativa literaria. Y ahí sí que me doy cuenta del gran juego que da Unamuno como personaje, e incluso vinculándolo, ¿no?, con lo criminal, porque ahí lo que hicimos es investigar un crimen, no solo investigar académicamente, sino investigar un crimen que para nosotros estaba sin resolver, y dar nuestro punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, ahí decido hacer algo más sobre Unamuno, ya de ficción, convertirlo en protagonista en una novela, pero el plan inicial que yo tenía era hacer una novela en la que Unamuno fuera objeto de un complot para asesinarlo, cosa que tenía datos de que había ocurrido algo por el estilo en París durante el tiempo que él está exiliado allí, ¿no? Pero no acababa de ver, tengo mucha documentación sobre el tema, pero no acababa de verlo, hasta que decidí darle la vuelta y hacer que él fuera el que investigara unos crímenes, ¿no? Crímenes siempre que tuvieran una base real y que tuvieran mucho que ver con el trasfondo social, político de la época, y también un poco con su vida y con sus intereses. Así es como llegué de manera natural, pero al cabo de muchos años, a lo que además me planteo de entrada, no como en Rojas, que fue algo que vino un poco sobrevenido. Me planteo hacer una serie, no solamente una novela. ¿Por qué? Porque es un personaje y una época que da muchísimo juego, ¿no? Y no se podía agotar en una sola novela. Yo lo veo como algo lógico. Podía haber sido detective si se hubieran dado las circunstancias adecuadas, y en todo caso se pasó la vida investigando y buscando la verdad oculta, la verdad falseada, etcétera. Además, de una manera insobornable, de manera independiente, con valentía, jugándose la carrera, jugándose la vida, jugándose la libertad. O sea que eso estaba ahí. En cuanto a lo de sorprender, ojalá. A mí, uno cuando hace una novela, y claro, más en un territorio como este, de la novela negra o del thriller histórico, ¿no?, donde ya parece que está todo hecho, que se han publicado, y sobre todo en los últimos tiempos muchísimos libros, ¿no?, dentro de este género. Pues sorprender no es fácil, y espero sorprender, porque bueno, es dar una visión insólita de Unamuno, pero al mismo tiempo muy coherente con lo que sabemos de Unamuno, o con lo que creemos saber de Unamuno. Y es verdad, algo que decías al principio, o sea, es muy conocido, en las redes sociales siempre están citando a Unamuno, pero hay unas visiones muy limitadas de Unamuno, y a veces muy parciales, ¿no? Sin embargo, Unamuno, si algo lo caracterizó, es que es una figura muy poliédrica, con muchas caras, con muchas aristas,
muchas facetas, con muchos yoes, hay muchos Unamunos dentro de Unamuno, y yo creo que para un novelista eso es una tentación irresistible, ¿no? Tiene riesgos, evidentemente, los voy a afrontar, vamos a ver. Sé que habrá detractores, los tuvo Unamuno, pues evidentemente yo tendré también algún. Pero no me importa, ojalá haya también detractores, porque eso también significaría que estás en el buen camino, ¿no? Antes de nada, la vida de Unamuno, si algo tiene también, es que está imbricada con la sociedad, la política, la historia de su tiempo, ¿no? Participó activamente en ella, o fue testigo y escribió sobre ella, etcétera. Entonces, claro, cuando yo busqué algún caso que tuviera que ver con estos primeros años del siglo XX, porque yo quería un Unamuno, pues eso, relativamente joven, no el Unamuno más conocido, más trillado, pues me encuentro con el caso Boada. El caso Boada me pareció una maravilla. Y ahí sí que se implicó Unamuno, porque bueno, no sabríamos de Boada si no hubiera sido por él, porque él fue al pueblo, habló con la gente de allí y se interesó por los motivos que los llevaban a querer emigrar y a escribirle una carta al presidente de Argentina pidiéndole que les ayude con los pasajes, etcétera. Si no hubiera sido por Unamuno, los artículos que escribió a raíz de esta visita, pues no sabríamos. Me parece un caso muy significativo, o sea, un caso singular y al mismo tiempo representativo de algo que estaba sucediendo en España y particularmente en algunas provincias, y que tiene que ver con un tema tremendamente actual, que es el de la llamada España vaciada, ¿no? Que empezó entonces. Entonces sí que empezaron a vaciarse algunos pueblos. Bueno, más que vaciarse, los echaban de alguna manera, ¿no? Luego, claro, yo quería algún elemento de carácter criminal. Eso no me lo ofrecía el caso Boada, pero sí un caso que había ocurrido 25 años antes en un pueblo de la provincia de Salamanca, no distante de Boada, ¿no? Que es el momento en el que el pueblo entero asesina al capataz que actuaba en nombre del terrateniente que poseía no solo las tierras, sino también las calles, las casas de ese pueblo, ¿no? Me parecía que juntar ambos casos pues podía dar una trama muy interesante de carácter negro, pero también de carácter social, ¿no? Y ahí Unamuno, ese es el terreno en el que él se mueve. Su interés por la causa agraria y por la situación de los campesinos es muy conocido, y él participó como catedrático, como rector en muchas campañas agrarias, y bueno, yo creo que eso es lo que le costó el rectorado, de modo que al final un poco todo venía unido, ¿no? Y me daba juego. Siempre quiero que en estas novelas dedicadas a Unamuno siempre haya alguna base real, un caso real, y luego ya pues para construir la trama evidentemente ahí hay que emplear grandes dosis de invención, ¿no? Bueno, sí, traté de ponerme en la piel de Unamuno. No me resultaba difícil en el sentido de que siempre lo he admirado desde adolescente, gracias a Agustín García Calvo, que tenía gran veneración por él y me la transmitió a mí, y luego pues, he seguido leyendo y he seguido haciendo muchas cosas que tenían que ver con él. Y lo que traté de leer, más que releer libros que ya había leído, que ya conocía, es sobre todo leer su epistolario, ¿no? Porque ahí un poco está el Unamuno más cercano, más espontáneo, donde a él se le ocurren muchas cosas que luego desarrolla en sus libros y en sus artículos. O sea que me fui nutriendo, empapando un poco de ese Unamuno múltiple. Intento también que en la novela haya a veces ese famoso carácter contradictorio que también esté presente. Yo hago además que en la novela, en el transcurso de la novela, vaya cambiando, vaya pasando de ser un investigador muy racional, que solo se basa en la lógica, en la observación, a utilizar otras herramientas, ¿no? Que tienen que ver más con lo irracional, con la emoción, la intuición, la imaginación, la literatura también como recurso para descubrir al autor de un crimen, etcétera, ¿no? O sea que eso vemos también un Unamuno cambiante, aparentemente contradictorio, etcétera, en la novela. Y luego, claro, estamos hablando de un personaje literario, yo no que pretendo hacer una biografía de Unamuno, ni una vida novelada,
sino construir un personaje creíble, potente, que emocione, etcétera, ¿no? Y bueno, ahí para construirlo utilicé también dos modelos, dos referentes, que son los personajes más universales de toda la historia de la literatura, que son Don Quijote y Sherlock Holmes, ¿no? Y con ellos pues va Sancho y va el doctor Watson, evidentemente. Entonces me valí mucho de estos dos referentes. Uno me lo daba el propio Unamuno, porque él, si con alguien se identificaba, era con Don Quijote, y se dedicaba a ser un personaje muy quijotesco, que lo llevaba a eso, a jugarse a veces la vida y a lanzarse a la aventura de una manera apasionada, ¿no? Y sin valorar los peligros. El otro, bueno, es un personaje de época, está vigente en ese momento. Holmes, siguen publicándose relatos de él, y me imagino que alguna noticia le llegaría a Unamuno de ese personaje, y por qué no pudo llegar a leer algunos de los casos de Holmes, ¿no? Entonces quería fusionar un poco en Unamuno, pues también esos dos grandes personajes o arquetipos de la literatura, que son Don Quijote y Holmes. Y eso además me daba la pauta para construir bueno, el ayudante, el compañero, que en este caso es un médico penalista, perdón, un abogado penalista, Manuel Rivera, y que también tiene mucho de Sancho y mucho del doctor Watson, ¿no? Y son dos personajes, eso, muy contrapuestos, que discuten, que siguen caminos diferentes, pero que luego se van contagiando el uno del otro. De modo que estamos ante un personaje construido a partir de su biografía, de todos sus testimonios, diarios, cartas, etcétera, pero también con elementos de la literatura, un poco como hacía el propio Unamuno, ¿no? Yo creo que sí, ese carácter comprometido, ese compromiso social, y yo diría que compromiso moral, que es algo que se echa muy en falta en nuestra época. Estamos huérfanos de grandes intelectuales que, sin posicionarse en una ideología u otra, pues sean capaces de criticar todo lo que haya que criticar, de ser insobornables, de actuar de una manera independiente, de no casarse con nadie, como decía el propio Unamuno. Yo eso lo echo mucho en falta, mucho de menos en un momento además pues muy crítico como el que... Bueno, todos los momentos de la historia son críticos, ¿no? Pero bueno, lo vivimos un poco así, ¿no? Y un poco la novela también intenta atender a esta orfandad o necesidad de una figura así, una figura que lo vive todo con pasión, la religión, todo, hasta el amor, aunque él era partidario del amor costumbre, siempre fue muy fiel a su mujer, pero no dejaba de también pues, tener en cuenta esas otras manifestaciones del amor, ¿no? Y valoraba mucho el mundo de los sentimientos y de las emociones. Yo creo que todo eso es lo que lo hace atractivo, es decir, su singularidad. Unamuno es absolutamente singular. Y eso luego no es fácil, porque parece, al ser singular, parece que luego es fácil trasladarlo a un libro, a una película. No, porque tienes que hacer además un personaje que sea creíble, que sea verosímil, que sea de carne y hueso, ¿no? Y bueno, y toda esa humanidad que tenía Unamuno, que le llevaba a interesarse por todo, ¿no? Como en la cita que yo destaco de la novela. Eso, le pregunta, ¿cómo sabe usted todo de estas cosas, de las autopsias, de los crímenes y tal? No, es que a mí me interesa todo, nada humano me es ajeno, incluso el asesinato, ¿no? Pues eso es lo que creo que lo hace atractivo, lo hace interesante, es más, que lo hace necesario, ¿no? en este momento. Quería aprovechar, tiene que ver con la novela, es un libro del que yo hablo en la novela. La novela tiene también mucho trasfondo literario, que es el libro menos leído, menos conocido, peor valorado y peor clasificado de Unamuno. Es un libro que se titula Teresa. Yo juego en la novela un poco con este libro y bueno, creo que deberíamos aprovechar este año 2024, que se cumplen 100 años de la publicación de ese libro, Teresa, para leerlo, para acercarnos a una de las obras más singulares, más originales, más vanguardistas
de Unamuno, cuyo modelo luego pues han imitado, no sé si basándose en Unamuno o no, pues novelistas como Nabokov, que tiene una novela con una estructura muy similar. Entonces me gustaría eso, recomendar la lectura de este libro. Teresa es un libro que tiene una parte en verso, son poemas de carácter romántico, pero que Unamuno atribuye a un personaje de su invención que se llama Rafael, que él considera como una especie de yo ex futuro, uno de esos yoes que pudieron ser pero no llegaron a ser, ¿no? Y bueno, y hace todo un juego ahí literario, existencial, muy interesante, y una valoración sobre todo de la función y de la necesidad de la poesía en relación con el amor y en relación con la muerte, ¿no? La poesía nos asegura la supervivencia, la poesía sublima el amor, etcétera. Hay varias, no está muy reeditado, pero bueno, hay algunas ediciones muy asequibles, concretamente en Letras Hispánicas de Cátedra, hay una buena edición de Teresa. Y luego, pues me gustaría recomendar dentro de mis lecturas recientes algunas autoras, ¿no? Muy conocidas y leídas, pero bueno, yo las he leído con mucho placer como lector y también como novelista, porque son novelas muy logradas. En primer lugar, Maggie O'Farrell, la autora de Hamnet y El retrato de Casada. Yo he leído esas dos, parecen obras maestras, ¿no? Y que juegan también con la historia. Son novelas históricas, pero eso, de gran trascendencia, ¿no? Que a mí me han llegado mucho, y una de ellas que además juega con un escritor tan prestigioso como Shakespeare, ¿no? Luego, una francesa, Annie Ernaux, la que ganó el premio Nobel hace un par de años, si no recuerdo mal, pues también es una autora que he leído con mucho placer. Una autora muy descarnada y de una crudeza que me ha sorprendido mucho. No voy a entrar ahí a clasificar sus libros, si son novelas o no son novelas. La novela es el género más amplio y que lo admite todo, y yo creo que son novelas, aunque hable de sus experiencias, ¿no? Bueno, cualquiera de ellas. Ahora creo que se acaba de editar una en castellano, no recuerdo ahora bien el título, o una que yo recuerdo con especial placer es Pura Pasión, ¿no? Además son libros generalmente muy breves pero muy intensos. Y por último, dentro del género histórico hay una autora británica, Hilary Mantel, que tiene una trilogía que me parece soberbia, ¿no? Para mí es el gran referente dentro de la novela histórica actual, ya dejando algunos grandes libros, ¿no? El género histórico es un género del que se abusa mucho, que se publica mucho, la mayor parte, pues bueno, siguiendo unas fórmulas muy manidas, pero luego de repente aparecen autores de una gran ambición literaria y que te muestran incluso historias 1000 veces contadas y conocidas, como hace Hilary Mantel, pero desde otra perspectiva y muy desde dentro, ¿no? Entonces, bueno, eso, tres grandes autoras y un libro como Teresa, ¿no? Que me parece que hay que rescatar del olvido.